Bien, pues estamos hablando con don Laudelino Pino, presidente de la Cátedra de Pintura de la Ateneo de Triana, en estos cursos de verano que siempre los hemos grabado con el fin de que la gente lo pueda ver en casa o a través de Smart TV, que es verlo en televisión, más tranquilo, mucho más fresco y sin tener que acondicionarlo con las calores que tenemos en Sevilla. Laudelino, buenos días. Buenos días, don Carlos. Bueno, háblanos un poco de la pintura, del esfuerzo de la pintura, de los pintores que tenemos en Sevilla, de los pueblos, toda esta gente que luchan día a día, pues desde su conocimiento, desde su impronta, de ser autodidacta o de ser, como estábamos ayer hablando con Uwe Pretel, como académico de la pintura, ¿no? O sea que, ¿cómo se trae al público para que vean una galería y la entiendan? Una vez más tengo que empezar diciéndote, don Carlos, que esta iniciativa tuya en nombre del Ateneo me recuerda a los cursos de la Magdalena de Santander, me recuerda a los cursos de Albarracín que daba la Complutense y me recuerda a las últimas iniciativas de los grandes museos para atraer a la gente. O sea que estás de alguna forma potenciando la cultura, el saber y a través de las obras de arte, la armonía y la belleza. Han hecho unos estudios últimamente en el Thyssen, en algún museo de Suiza y en alguno de Canadá, diciendo que el contemplar belleza, obras de arte, sea en pintura, sea en música, dicen que la música que relaja hasta las fieras, ¿no? Sea arquitectura, parece ser que las artes, la armonía, la belleza y la cultura bajan el estrés. Se ha comprobado por inteligencia artificial que una persona delante de la belleza de un buen cuadro, por ejemplo, suda menos, que quita estrés, que mueve las pupilas de forma diferente. De modo que la labor que tú estás haciendo a través del Ateneo es admirable porque tú no tienes los medios que el Thyssen. Entonces estás haciendo una labor magnífica. Lo primero, darte las gracias en nombre del Ateneo por tu iniciativa de los cursos de verano. Después, ahora mismo en Sevilla no hay corrientes pictóricas concretas. La última, que yo creo que ha sido importante, es el realismo mágico, donde estaba Paco Borrás, García Ruiz, Antonino Parrilla, Justo Girón, Carmen Lafón, Teresa Duclos. Realismo mágico. Ahí hubo un grupo de pintores sevillanos magníficos, algunos como García Ruiz, que fue el mejor catedrático, el de mejores notas de carrera y después catedrático muy joven. Creo que hicieron una labor importantísima. Ahora hay otra gente, está por ejemplo Nuria, está Vaquero, está Paco Broca, o sea, hay pintores interesantes, pero no hay escuela, no hay un movimiento pictórico concreto, tampoco a nivel mundial. O sea, ahora hay individualidades que crean de forma independiente, pero no una escuela concreta, no un ismo. O sea, se ha pasado el cubismo, impresionismo, posimpresionismo, realismo, pero ahora mismo lo que hay es pintores, escultores individuales que hacen su obra y los tenemos cerca. Don Jesús Gavira hace un tipo de obra concreta basada, por ejemplo, en flamenco, mejor que nadie, pero individualmente. Incluso su hija Constanza hace buena obra, pero individualmente. Entonces ahora mismo en Sevilla no hay un movimiento pictórico concreto, lo que sí hay son individualidades que trabajan cada una siguiendo sus caminos. Muchos pintores jóvenes, muchos pintores autodidactas y muchas amas de casa que también están saliendo con cuadros importantes, ¿no? Que uno no entiende, quizás desde la humildad de su trabajo diario, después el arte lo exponen como un valor añadido. Efectivamente, ayer leía yo una autora americana que yo no conocía, que empezó a pintar después de los 70 años y que 3 obras de ellas se expusieron en el Guggenheim años más tarde. Aquí hay un potencial enorme, o sea, Andalucía en sí misma genera creatividad. Lo habéis demostrado desde hace miles de años, no es por casualidad que Velázquez naciera aquí, o Murillo, o Valdés Leal, o Picasso. No es por casualidad que Juan Ramón Jiménez, Lorca, Machado, o Aleixandre, o Cernuda nacieron aquí. O Becker. Aquí tenéis un potencial enorme de creatividad. Yo creo que es el cosmos, la capa exterior que influye. Tomáis la vida de forma distinta. Fíjate en que el mayor teatro religioso del mundo es la Semana Santa sevillana.
y que cualquier pueblo tiene buena Semana Santa. El mayor teatro profano del mundo es la feria con 1 millón de actores o de figurantes. Entonces aquí tenéis un potencial de creatividad, yo no sé de dónde os viene. Todos los pueblos que han pisado Andalucía han querido quedarse aquí. Fenicio, griego, tarteso, romano, cartaginese, moro, cristiano. Entonces esta es una tierra, con razón, mariana, bendecida un poco hasta por María la Virgen. Curioso que Sevilla ha cumplido casi 820 años de la invasión musulmana y el fundir esas culturas, la árabe con la judía, con la cristiana, pues dio como posibilidades de aprendizaje. Es decir, ¿sabes que mucha gente cree que la época musulmana estuvo la mujer muy contraída y no es verdad, porque ellos lanzaron las primeras farmacéuticas, las primeras historiadoras, o sea, lo que era el culmen del Sevilla como imperio musulmán, pues aquí estaba Al-Mutamí, ¿no? y estaba con ella, bueno, pues toda una fórmula de hacerla, ¿no? Vosotros sabéis más que nadie de mestizaje. Por eso Colón quiso vivir aquí, por eso Cervantes quiso vivir aquí, por eso Montañés o Mesa, Montañés sobre todo, vivió aquí. Sabéis de mestizaje y la segunda virtud que tenéis es que hacéis un mestizaje de brazos abiertos. ¿Y qué significa eso? Que si viene un castellano con Fernando III o Alfonso X su hijo aquí, le abrís las puertas y lo abrazáis de tal forma que él quiere después quedarse a descansar eternamente aquí. Lo mismo digo, los reyes católicos que quieren descansar, Isabel quiere descansar en Granada y su marido y su hija Juana y su yerno Felipe y hasta su nieto descansan todos cerca en Granada. Entonces vosotros sabéis de mestizaje. En ese mestizaje vosotros sois lo Erasmus de siempre, o sea, diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, abrazáis y además abrís los brazos. Date cuenta que todavía antes de ayer se celebra aquí un congreso en los Reales Alcázares donde hay presidentes de un montón de países. Y por supuesto esa época fue muy fructífera, qué decir de Medinazara, qué decir de Avicena, de Averroes. Ya Séneca era aquí. Séneca gobernó el Imperio Romano junto con Agripina cuando Nerón era pequeño. O sea, Lucio Anneo Séneca, tutor de Nerón, cuando él es pequeño y hereda para ser emperador, como es muy pequeño, pues su madre Agripina y Séneca, su consejero principal, gobiernan en Roma el mayor imperio. Entonces vosotros de mestizaje y de brazos abiertos sabéis más que nadie. Aquí el que viene, si puede, o se queda o vuelve. Solo hay que ver que en la Feria de Sevilla los madrileños después vuelven todos los años. Solo hay que ver que en la Romería de Rocío viene gente de Sabadell o de Francia. Entonces de eso vosotros decís, el mestizaje, los Erasmus son buenos. Los abrazamos y que aporten, y le aportamos. Y en esa simbiosis todos ganan. Yo llevo 48 años en Andalucía, en el momento que la vi dije, yo como pueda me quedo aquí. Como yo, mucha gente, porque castellanos hay bastantes. Es curioso que hay aunque no haya una oleada de un flujo pictórico, sí lo que hay son muchos grandes pintores, como Fernando Vaquero, estamos hablando de Nuria, estamos hablando de un montón de gente que son magníficas, ¿no? Representantes, y además están llegando al mundo del encargo de nuevo. Es decir, que hacía tiempo que no se veía ya encargar a los pintores cuadros ya muy definidos. La gente se conformaba con un retrato, pero ha comprendido de que la eternidad está en los pinceles, no está en la practicidad de una diapositiva ampliada, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí te sale un cantador, te sale un flamenco, te sale un poeta, te sale un pintor, te sale... es un poco mágico. Hay muchos más artistas, y yo diría que espacio para ellos y a veces tienen que irse fuera. Date cuenta que ya Velázquez tuvo que irse a los Madriles. Murillo se quedó, Picasso en vez de quedarse en Málaga se fue a París. Entonces tenéis tal potencial que a veces, por supuesto, falta mercado,
entonces el artista tiene que irse a otros sitios, a cantar, a bailar, a pintar o a lo que sea. Pero las raíces son estas, ¿eh? Y el mundo del cartelismo, últimamente las hermandades están haciendo encargos a pintores cada vez más afamados, que con una pintura hiperrealista o realista o impresionista, y se va barajando la posibilidad de que, como ahora, que ya los cuadros se encargan y se pagan, es decir, los carteles ya hoy se ve como un trabajo, antes era una donación, ¿no? Sí, es curioso cómo la pintura ha sufrido sus envites, es decir, cuando viene la fotografía dicen, uy, se acabó la pintura, cuando viene la cosa digital, uy, se acabó la pintura, pero es curioso cómo ha sabido resistir. En el fondo la pintura es creatividad, es armonía y es belleza, y en ese sentido a todos los humanos eso le gusta, por eso sigue en pie, porque siempre habrá creadores, siempre habrá un poeta que compone unos versos. Yo a veces me das envidia porque tú haces pregones, das conferencias, y digo, ¿de dónde saca esa creatividad? No hay ordenador como la cabeza tuya, porque un ordenador saca lo que tú le metes, pero tú sacas cosas que nadie te ha metido a través de la imaginación y la creatividad. Ahí la grandeza, pero no solo eso, esa cabeza además siente, ama, quiere, y entonces no habrá nada que supere esa creatividad. A mí me extraña que tú, cuando me haces un catálogo, siempre sea distinto, siempre sea novedoso, siempre sea algo más fresco, más nuevo, y yo diría que cada vez te supera a ti mismo. Entonces ese punto de creatividad de los humanos es imprescindible, es necesario y es bienvenido. Yo creo que la gran obra que puede hacer un pintor, un escultor o un artista es trabajar en libertad. Es decir, la libertad es lo que te da dimensión. Lo demás te contrae, te achica. En el momento que te dan unos parámetros, ya trabajas para un encargo y no trabajas para ti, ¿no? Totalmente, totalmente. La creatividad es la base, porque en la creatividad te expones, buscas caminos nuevos, te arriesgas, a veces fallas, otras veces no, pero siempre inventas a través de la imaginación. Entonces, crear en libertad es lo más importante para un artista. Claro, eso tiene un problema. A veces crear en libertad significa que tengas problemas económicos, y de hecho muchos artistas a lo largo del tiempo han tenido problemas económicos. Rembrandt, cuando murió, tenía solo los útiles de pintura y el traje que llevaba puesto. La casa la puso a nombre de su hijo. Van Gogh, ya ves que murió sin un duro. Gauguin murió sin un duro. Algunos han llegado a suicidarse, como Modigliani, o como Rothko, o como Nicolás de Staël, o como Ivan Klim. O sea que económicamente lo han pasado mal, pero han sido libres. Y en base a esa tensión emocional crean. Cuando un pintor ya tiene todo resuelto, entonces deja de crear. O sea, la creatividad surge de la tensión emocional, de poner metas. Yo, por ejemplo, muchos pintores, Antonio López, por poner un ejemplo, me gusta el Antonio López de antes. Yo no he visto que en los últimos 20 años, con todos mis respetos, haga cosas nuevas. O sea, él, cuando tenía tensión, cuando no era conocido, entonces explotaba. Yo ahora, que ando con las crucifixiones, que tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, es como un parto. Lo llevaba guardado 3 o 4 años y ahora yo me he tirado 10 horas diarias, algunos días pintando. Porque el pintor en libertad crea, imagina y explota. Y a partir de ahí viene la obra de arte. Es curioso que cada día viajamos más lejos, tocamos culturas distintas. Ayer estuve viendo un programa de Medellín, donde Botero, el hombre que hizo del volumen arte, las mujeres gordas, todo, y entonces había donado a Medellín una serie de 6 o 7 esculturas que valían 4 o 5 millones, y la dejó para que estuviese ahí siempre, ¿no? Y está la belleza de la mujer madura, de mujer gorda, en el sentido de rasgo con mucho volumen, y sin embargo también fue alguien que rompió los esquemas, ¿no? Efectivamente, yo digo que nosotros tenemos aquí a nuestro Botero particular, que ha tenido el valor de donar muchas y grandes obras a su tierra natal, que es Juan Valdés,
Juan Valdés ha donado al Museo de Badajoz grandes obras, nosotros fuimos en su momento, ha tenido esa bondad, esa cosa, un pintor hecho y derecho. Juan Valdés, conocedor de su oficio, magnífico colorista, las series sobre Venecia son fantásticas y bueno, la creatividad está ahí, los elementos están ahí, el asunto es el cerebro que los componga. Las palabras están ahí para todo el mundo, pero solo Becker hizo ciertas poesías. Pues eso está ahí, ahora tú echas mano de él y el que crea, crea, y el que no, pues es artesano en vez de artista, copia. Muchos museos abiertos, un museo con entrada pues, prácticamente gratuita, otras con muy poco precio, y el otro día estuvimos con nosotros concretamente en la Cartuja de Granada, que fueron 300 años la construcción, o sea que fueron 4, 5, 6 generaciones para poder terminar, ¿no? Y aquello fue realmente extraordinario, ¿no? El mármol de Carrara, las columnas salomónicas, los traspantojos de las figuras, de los cuadros. Yo me quedé un poco maravillado, decía que era la primera sacristía más importante del mundo. Y yo estoy de acuerdo en que era la sacristía más importante del mundo. Es el mejor barroco, con los mejores materiales nobles, mármol, madera, pan de oro, escultura y demás, que se tardó en hacer muchos años, y yo creo que falta un poco de empuje en diferentes estamentos para potenciar eso. Por ejemplo, yo creo que en el programa de los pueblos cercanos debía figurar una visita a la Cartuja, de los colegios. Obligatoria de los colegios a la Cartuja. Yo creo que hace falta, de hecho en los últimos años se han quitado asignaturas en esa línea, incluso la filosofía en muchos estudios, y yo creo que no se debe prescindir de esas asignaturas humanísticas que lo que hacen es humanizar, precisamente. Schopenhauer hablaba de que la música era el mejor remedio para los males, él la consideraba la primera de las artes. Entonces yo creo que se debía potenciar desde las instituciones, desde los colegios, desde las leyes de educación, ese mundo cultural. Yo digo que la cultura es lo mejor para hacer turismo, porque no contamina, la tienes ahí para siempre y siempre generará algo de beneficios. Las iglesias castellanas generan el 80% de las visitas a Castilla, o sea que dan dinero por el turista que va a visitarlas. Entonces yo creo que eso se debía potenciar. De hecho, fíjate, tú vas a Málaga y hay 5 museos. El de Thyssen, el Picasso, el Revelo de Toro, el ruso y la sucursal del Pompidou, que es un cubo que está cerca del puerto de otro museo. En Málaga los fines de semana se llena de gente. No digo en verano, digo en el resto del año, porque yo lo he comprobado. Y van a ver museos. Y eso da dinero a la ciudad. O sea que potenciemos eso, si es que además Sevilla tiene todo. O sea, desde los alcázares hasta la catedral, tiene 20.000 iglesias, San Luis de los franceses, es magnífica, la Plaza de España, una de las mejores plazas del mundo, el barrio de Santa Cruz, vas a Triana y te encuentras, va a ver la Virgen de la Esperanza, Entonces yo creo que eso se debía potenciar, darle más auge, eso beneficia a las gentes, beneficia el turismo y el dinero de los que vienen a la ciudad, de trabajo, de empleo. Tú que eres un amante de la Roma, esa Roma de la historia, pues también en Santi Ponce tenemos un auténtico deleite, ¿no? de lo que es no solamente la arquitectura, sino también el arte. Efectivamente, fíjate Santi Ponce. Para empezar, la cuna de Trajano y Adriano, 2 de los 5 mejores emperadores romanos, cuando era el mayor imperio del mundo. Pero es que además Trajano dice, oye, y después Antonino Pío, y después Marco Aurelio, que también fueron muy buenos. O sea, que dejan además planificada lo que iba a ser los emperadores romanos. Fíjate, lo que es Santi Ponce. Debía potenciarse y haber más actos porque tiene el mejor escenario. Cuando Sara Varas baila en el Teatro de Mérida, ya de hecho el escenario se convierte en espectáculo. Y después lo completa Sara Varas, que es una extraordinaria artista. Entonces aquí tenéis un potencial que debía hacerse ver, hacerse notar. Por eso, por ejemplo, a mí me parece que tu labor a nivel cultural en el Ateneo es magnífica,
porque tocas muchos campos, hay conferencias de medicina china, hay conferencias de Semana Santa, has inventado los cursos de verano, como si fuera la Magdalena en pequeño. Entonces, a mí eso me parece increíble, la labor cultural que, por ejemplo, tú y el Ateneo, tú como cabeza visible y como promotor de esto, estáis haciendo, ¿no? Yo creo que teniendo los medios que tenemos hoy, no deja plasmado las historias de los artistas. Tú fíjate, nosotros hemos hecho casi 2.300 o 2.500 entrevistas a personajes que ya se han ido, desde Chiquetete, pasando por... ¿El hermano de Gavira? Sí, Antonio Gavira, hemos estado con Salvador Tábora. Pascual González. Todo ellos han pasado un poco por el diálogo, ¿no? Yo creo que la gente tiene que dejar su impronta y que no te cuentan como tú eres, sino que tú cuentes como tú eres, directamente, en primera persona. Después nosotros, cuando nos vamos, hay otros exégetas que escriben cosas sobre nosotros, pero que las adornan, las novelan, y prácticamente hay poco del artista, ¿no? El artista es la impronta de la televisión, es el tú a tú, es el mirarse a los ojos, es el conectar con la gente y ver que algo que se hace tan pequeño hoy se dimensiona a nivel universal. O sea, que esto que estamos hablando y grabando hoy, pues estará mañana, si Dios quiere, de redes sociales, con una capacidad de miles de personas que lo van a ver de todos los estados del mundo, ¿no? Efectivamente, mira, yo pinto un cuadro, tú haces un documental y conviertes ese cuadro en algo visible y eterno. Es decir, visible porque al tú hacer ese documental y expandirlo en tus redes sociales en las que estás conectado, lo haces visible de aquí a Nueva York. Y eterno porque queda ahí para siempre. Tú acabas el cuadro, ¿cómo? Porque lo enseñas y haces partícipe a la gente de las emociones que puede producirle. Por eso es tan importante la labor de personas como tú, que sin dedicaros a que no cobráis nada de esto, que a veces tenéis hasta que pagar un viaje, una grabación, una cinta, tal, y hacéis una labor enorme, porque es muy fácil para el Museo del Prado que los amigos del Prado aporten cuotas y con eso el Prado compra obra. Eso no tiene mérito ninguno, el mérito lo tenéis la gente de a pie como tú, que sin cobrar dinero hacéis una labor magnífica. Un cuadro mío tú lo haces visible, porque a partir de la red y de tus grabaciones se lo enseña a mucha gente, y eterno, porque eso está ahí para siempre. Así que muchas gracias en nombre de la cultura. Pino, háblanos un poco de esta nueva aventura de la crucifixión, donde, viendo tanta maldad, tanta violencia de género y tantas mujeres muertas, tú reivindicas a través de una crucifixión lo que sufre una mujer, que es un auténtico calvario cuando le toca a una persona que lo que hace es hacer la vida imposible, ¿no? Efectivamente, eso es una metáfora. Me he atrevido a hacer también crucifixiones de ese tipo. Verá, dos de los momentos más importantes de la humanidad fue el nacimiento de Cristo. Yo hice una serie, y otro, el momento de la crucifixión, que voy a hacer otra serie. Se sigue hablando del Nazareno. A mí me encanta Gandhi, Luther King, Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer o el Nazareno. Hasta a mí me gusta John Lennon, era un pacifista. Entonces, en este mundo tan crispado, que parece mentira que en el siglo XXI tengamos guerras en Oriente, tengamos guerra en Europa, quiero reivindicar a los grandes maestros, sea el Nazareno, sea Confucio o sea Buda. Me da igual la civilización que sea. Y entonces esto de las crucifixiones, voy a hacer unas crucifixiones modernas en el que haya mujeres con la expresividad de las manos, los colores de sus paños, que de alguna forma hagan sentir el sufrimiento de alguien inocente que lo han puesto ahí. Hay muchos Cristos a lo largo de la historia. Entonces yo quiero reivindicar, remover conciencias para saber que el de enfrente puede sufrir y que tú tienes que estar para ayudarlo, para apoyarlo, para cogerlo de la mano. Vivimos en un mundo, tú lo has dicho muchas veces, a veces de soledades, de confrontaciones, de aislamiento, y tú vas por buen camino cuando dices, no, es que la gente del Ateneo ese día está junta, se da la mano, es otra familia. Y eso notas tú en las caras de las damas que tenemos del Ateneo, los caballeros del Ateneo.
De modo que yo pienso que hacéis todas estas asociaciones de tipo, Luis desde otro matiz, Luis Guerra, desde el matiz de la solidaridad, hacéis una labor enorme, que os necesitamos más que nunca. En un mundo crispado y de soledad necesitamos toreros como vosotros. Toreros digo porque os lo jugáis frente a la vida, sin cobrar un duro. Ponéis vuestra imaginación, vuestro talento y vuestro trabajo al servicio de las gentes, de que pasen un rato bueno esas personas, de que estén a gusto, de que tú consigas el mejor precio en una comida y que después haya unas canciones de nuestros artistas que además son magníficos y que además no tengan que pagarlo, porque hay gente que además a lo mejor no puede. Entonces me parece que la labor, cada uno desde su campo que estáis haciendo, me parece fuera de serie. Maestro, muchas gracias por tus palabras. Iremos a ver la exposición, si Dios quiere, primero en Marqués de Alba, esas exposiciones que la veremos en Diputación, con una conferencia que no quiero que se me escape el último punto, hacemos un punto y seguido, ese empeño de traernos la historia de Isabel I de Castilla. ¿Por qué? Mira, hay muchas mujeres que a lo largo de la historia no han tenido el trato que se merecían. Desde la que estaba en tiempo de Grecia, Helena de Troya. No, Hispania, no me acuerdo ahora mismo. Hay muchas mujeres que no se han valorado. A la misma Marie Curie la criticaron mucho y tuvo problemas, y es la primera persona con 2 premios Nobel. Hispasia de Alejandría. A la misma Cleopatra, que en Roma la llamaban la furcia egipcia, luchaba por defender su reino frente a Roma. Entonces no se ha hecho justicia. Mira, a mí Isabel me parece una gran mujer. Lo pasó mal de niña, casi hasta hambre, pero tenía en la cabeza primero la unidad de España. Después se extendió y tenía en la cabeza la unidad de Europa a través de los matrimonios de sus hijos. En tercer lugar, que los casa cada uno con un rey de diferentes sitios. En tercer lugar, tenía en su cabeza el mundo, ayudando a Colón para ir por el mundo y conquistar nuevos mundos, llevar el catecismo, llevar el lenguaje. Por eso es el segundo idioma más hablado del mundo, el español. Y yo creo que incluso ella en su fuero interno tenía en su cabeza los mundos del más allá. Es decir, si ves el testamento de Isabel la Católica en Medina del Campo, es extraordinario. Piensa en más allá, hace unas leyes de Indias, le dice a Francisco de Vitoria en Salamanca: oye, haz leyes de Indias que los indios sean iguales. Le dice a Colón: ¿cómo que tú has comprado esclavos? Toma el dinero y ya mismo son libres. En Málaga, cuando venían de África a comerciar, que le cobraban 2 maravedíes por estar en Málaga, dice ella: no se le va a cobrar nada y se le van a hacer alojamientos para que ellos y sus mercancías estén a salvo, porque ya estaba potenciando el comercio con otro continente, con África. O sea, para mí es una mujer adelantada a su tiempo, en 1000 aspectos. Lo pasa mal y no se queja, porque ella muere de un cáncer de útero, estuvo 3 años con dolores, nunca llegó a quejarse. O sea, a mí esa figura, yo quiero reivindicar mujeres como ellas, que son la voluntad, que son el trabajo, que son el esfuerzo, que son la familia y que son reinar también como reina de Castilla. Entonces a mí me parece una figura entrañable y creo que en Zamora puede encajar perfectamente como corazón de Castilla una conferencia sobre Isabel la Católica. Bueno, repito, maestro, muchas gracias a los de Vino Pinto por estar con nosotros, por ser tan autodidacta, por ser también tan buen comunicador, porque nos llena también de conocimiento a través del oído. Muchas personas no leen lo que debieran, pero si escuchan, y si escuchan, aprende, si aprende, eso es más importante cada día. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias a ti por la gran labor que haces. Eres el mejor mecenas de la cultura.